Muy buenos días, queridos hermanos. Un placer estar hoy con ustedes en esta mañana de domingo compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Quiero recordarles una historia que la mayoría conocen, que es acerca del profeta Jonás. El profeta Jonás, un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios para que hiciera la voluntad de Dios. Un día Dios le busca y le llama para encomendarle una gran tarea. Para sorpresa de Dios y de todos nosotros, Jonás no aceptó el reto de Dios. Dios le envió para que fuese a predicar las buenas nuevas de salvación a una ciudad llamada Nínive. A Jonás no le agradó la noticia porque él tenía sus propios planes. Él revisó su agenda cuando Dios le hizo la petición y al observar su agenda se dio cuenta que entre sus planes no estaba ir a Nínive. Él le responde a Dios: querido Dios, gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta entre tus planes, pero yo tengo decidido viajar a Tarsis. Tarsis es un gran lugar, es un buen lugar donde yo puedo enseñar tu ley, donde yo puedo ir al templo y orientar a tu pueblo, querido Dios. Así que por esta vez paso. Esta es una respuesta irónica que yo me acabo de inventar, pero más o menos fue lo que hizo este hombre. Él tenía sus propios planes a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser un hijo de Dios, a pesar de ser un hombre escogido por Dios para grandes cosas. Cuando Dios le planteó su agenda, él no incluyó a Dios en sus planes. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de una amonestación que hay en la Biblia de hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Quiero invitarlos a que hoy analicemos 4 aspectos de los planes sin Dios. Vamos a hablar de la necedad en los planes, vamos a hablar de la brevedad de los planes, de la condición en los planes y de la jactancia en los planes. Seguimos con nuestro texto de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, que escribió la epístola de Santiago. Hemos venido los últimos domingos predicando acerca de esta gran carta, de este gran mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios para alumbrarnos a nosotros y a nuestros hermanos del primer siglo, que sabemos que fue dirigida a estos judíos cristianos convertidos que fueron esparcidos por Asia Menor y por Europa por causa de la persecución del Imperio Romano, que odiaba a los cristianos. Este medio hermano de Jesús, Santiago, fue uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Fue una columna, fue un pastor, fue un hombre usado poderosamente por Dios y además tuvo el privilegio de ser autor de uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así poniéndolos en contexto y de demás cosas que hemos venido hablando acerca del poder de la lengua, acerca de la sabiduría del cielo, acerca de las pruebas, de las tentaciones. Hoy Dios, a través de su palabra, trae una palabra de Dios para ti, querido hermano. Trae un mensaje para ti, para que lo recibas tú en tu corazón. Vamos a ir a la Biblia en Santiago capítulo 4, desde el verso 13 al 17. Y dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal y cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos.
y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Quiero invitarles a que hagamos una pequeña oración. Otra vez. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra poderosa, porque creemos que ella es inspiración divina y que el mensaje de hoy es para mí. Yo quiero recibirlo, Señor, yo quiero entenderlo. Yo te pido, oh Señor Dios de los cielos, que el Espíritu Santo nos alumbre en esta mañana. Que el nombre de Cristo sea exaltado mientras leemos estas líneas y las tratamos de entender. Señor, queremos entender tus planes, que son más altos que los nuestros, que tus caminos son más sabios que los nuestros. Ayúdanos, Señor, a entender también hoy nuestro pecado, si es que hemos estado pecando contra ti en esta área. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces los invito a mirar el primer punto, la necedad en los planes. Dice Santiago, presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero. Esta afirmación es una afirmación jactanciosa. Así como Jonás, que le dijo a Dios, mira, es que voy para Tarsis, qué pena, búscate otro profeta para ir a Nínive. Esta jactancia que leemos acá, este aire de arrogancia, esta declaración que afirma como tener el control del tiempo cuando dice hoy y mañana, yo voy cuando quiera, que tiene el control del territorio, es decir, yo voy cuando quiera a cualquier ciudad, es decir, yo voy a Tarsis cuando me da la gana. Y muestra que tiene control del dinero, ¿no? Yo voy a cualquier ciudad y ganaré dinero. Santiago nos está amonestando aquí a tener cuidado con este tipo de declaraciones, porque son declaraciones presumidas, donde parece que nosotros fuéramos los amos de nuestra vida. Quiero aclarar que en este pasaje en ningún momento se nos está prohibiendo hacer planes. Todo lo contrario, el Dios de la Biblia es un Dios de planes, es un Dios organizado, es un Dios de orden. Es un Dios que tiene calculado todo. Es un Dios que no improvisa. Y Él quiere que sus hijos, que tú y yo, seamos personas que planeamos, pero bajo su soberana voluntad. Es así, mis queridos hermanos, que al igual que Jonás, que decidió irse a Tarsis, dándole a entender a Dios que a donde Él iba, Él tenía el control del territorio, dándole a entender a Dios que Tarsis era un buen lugar, en su opinión. Y quiero decirles que Dios nos envía a veces, nos guía a lugares que nosotros no tenemos en mente, lugares que no están en nuestra agenda, lugares que no hemos planeado, como Tarsis. Y tú tienes que pensar cuál es tu Nínive. ¿Cuál es ese lugar que Dios tiene en sus planes para que tú hagas, tú vayas? ¿Y en cuál Tarsis estás? Donde tú crees que es la voluntad de Dios, pero que ciertamente no lo es. Entonces, también me viene a mi memoria pensando en nuestros propios planes cuando Abraham y Lot se separaron. Cuando Abraham en su sabiduría le permite a Lot escoger el territorio. Y Lot mira un valle espectacular, lleno de fuentes, que a la vista humana es un gran territorio para vivir. Y entonces dice la Biblia que Lot hizo sus tiendas hacia Sodoma. Él construyó su vida hacia el pecado. Y esta decisión lo llevó casi a perder a su familia. Jonás hizo lo mismo. Jonás y Lot tienen algo de parecido, porque cada uno se creía sabio en su propia opinión. Y
El libro de Proverbios dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día de mañana. Mis hermanos, parece que los cristianos del primer siglo a los que Santiago les escribió esta carta tuvieron problemas con tomar decisiones, tuvieron problemas con sus planes. Parece que allá donde estaban dispersos, llegó un momento en que todo fluyó, llegó un momento en que todo funcionó, llegó un momento en que dijeron, es tiempo de hacer viajes, es tiempo de ganar dinero, es tiempo de conquistar la tierra. Y esto llegó a oídos de este siervo Santiago. Y les dijo, no, queridos, esa actitud que ustedes tienen es una actitud arrogante porque sus planes no incluyen a Dios. Yo te pregunto, querido, ¿estás incluyendo a Dios en tus planes? ¿Has considerado a Dios en los planes que tienes? En verdad, estás sometiendo en oración tus planes para conocer la voluntad de Dios en tu vida y no equivocarte en el intento. Porque Jonás se equivocó en el intento y ustedes vieron que él trajo una ruina grande cuando se montó en el barco equivocado para llegar al lugar equivocado y para ser disciplinado por Dios. Ustedes saben que Dios encrespó las olas del mar por causa de Jonás montado en ese barco. Y la tripulación de ese barco tembló de miedo de pensar que se ahogaban. Utilizando un lenguaje coloquial, Jonás era el bulto de sal de ese barco. Era la mala suerte. Porque todo creyente que está fuera de la voluntad de Dios se convierte en el bulto de sal, en la mala suerte donde lo rodean. Es por eso que esta gente llegó al desespero de preguntarse qué es lo que está pasando, por qué nos estamos hundiendo. Era que había entre ellos un hijo de Dios. Había entre ellos un hebreo, un profeta, alguien que conocía la voluntad de Dios pero que estaba fuera de ella. Y la solución fue echarlo, lanzarlo al mar, para que volviera a los caminos de Dios, para que entendiera que los caminos de Dios son más altos que sus caminos y que sus pensamientos son más elevados. Así que mi querido hermano que me escuchas, esto lo digo con temor y temblor. Considera a Dios en tus planes. Inclúyelo. Porque el Señor encrespará las olas de tu vida y la mía si le damos la espalda a aquel que hemos considerado nuestro Señor. Dice la Biblia en otro lugar, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es la necedad de los planes de este primer punto que hemos tratado. Pasemos al siguiente punto. Hablemos de la brevedad de los planes. El verso 14 dice, ¿cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Nadie sabe cuánto va a vivir en esta tierra. Y según la Biblia, la vida es tan breve que la comparan con neblina. La neblina es un fenómeno meteorológico maravilloso que en lo particular lo disfruto. Me encanta el amanecer cuando amanece la neblina casi sobre la tierra y cuando se contrasta con los rayos del sol y empieza a salir el sol y a su vez empieza a desaparecer la neblina. Los expertos dicen que la neblina no dura más de 3 horas. Es así que estamos hablando de algo, de un espectáculo muy breve, de algo que es bello pero que pasa rápido. Así es la vida, queridos. La vida que Dios nos dio es un espectáculo, es una bendición, es bella pero dura poco. Y como dura poco, es como un soplo, es como un aliento, es como un parpadeo. Queridos, hace un año no teníamos coronavirus. Hace un año pensábamos que todo rodaba, que todo estaba sobre ruedas, que lo teníamos bajo control.
Usted y yo teníamos planes para este año. Usted y yo hemos sido frustrados en muchas de las cosas que teníamos pensados para este año y que no pudimos lograr, como viajar, quizás estudiar, quizás cambiar de casa. Las empresas tuvieron que replantear sus presupuestos. Las familias tuvieron que reinventarse en su organización porque tuvieron que adaptarse a pasar más tiempo juntos, porque de un año a otro les cambió la vida, porque la vida va así. Un virus nos cambió la vida. Los niños no se imaginaban que ahora su escuela sería en la casa frente a un computador y los padres no se imaginaban que iban a ser profesores. La vida cambió de súbito, porque la vida es breve, porque esos son asuntos que el hombre no puede predecir. Hay cosas que el hombre sí puede predecir, pero hay otras que no. La tecnología puede predecir los huracanes, algunos temblores, puede predecir la lluvia, puede predecir la nieve. Algunos expertos financieros predicen el valor del dólar, el comportamiento de la economía, el petróleo, etc. Pero el hombre no puede pronosticar si el año entrante estará vivo o no. No puede pronosticar si el año entrante estará batallando con un cáncer, con una enfermedad crónico-degenerativa. No puede pronosticar si sus hijos están obedientes o desobedientes. No puede estar seguro si tiene trabajo o no, porque eso está en la potestad del soberano Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso, ya que la vida es tan breve y ya que hay cosas que no podemos predecir, es necesario reflexionar en que nos queda poco tiempo sobre esta tierra. La Biblia dice que nuestros días están contados sobre esta tierra y también dice la Biblia que aún nuestros lugares de habitación han sido destinados por el Señor. Oh, mis hermanos queridos, que no nos pasen como aquellos tiempos de Babel, cuando el hombre quiso construir una torre, diciendo llegaremos a la cima, vamos a hacer una torre tan alta que llegaremos al cielo, lo cual no pudo ser, porque estaban desafiando al Dios de los cielos y de la tierra. Y cuando ellos empezaron ese plan, ese proyecto sin Dios, Dios los confundió. Dios los confundió. Así es un creyente, querido. Un creyente que hace planes sin Dios vive confundido. Cuando uno se encuentra con personas así, uno ni siquiera les entiende lo que dicen, porque están confundidos, están construyendo su propia torre, están diciéndole, Dios, tengo un gran proyecto espectacular que va a llegar hasta ti, y Dios te confunde. También me viene a la memoria aquel hombre, Sansón, este hombre fuerte, este juez llamado desde el vientre de su madre para libertar un pueblo, con un propósito súper claro. Pero él terminó amando a las mujeres. Él terminó seducido por las faldas. Él terminó haciendo sus propios planes. Él terminó siendo el hazmerreír y la vergüenza del pueblo de Israel. Él terminó ciego, sin vista, sin visión, porque perdió la visión de Dios y literalmente terminó ciego, sin ojos. Esto pasa, queridos, porque no hemos considerado que esta vida es breve. Sansón tenía un poco tiempo para hacer su tarea y lo desaprovechó. Tú y yo tenemos un poco de tiempo en esta tierra. Esta vida es un soplo. El día de mañana no podemos saber si vamos a estar. Así que mi querido hermano que estás acá y que me escuchas, ¿has considerado que te queda poco tiempo? ¿Has considerado que es mejor alinear nuestros planes con los planes de Dios y borrar de la agenda aquello que sabemos que no le agrada a Dios? Libérate del síndrome de Jonás, libérate del síndrome de Sansón, aléjate de ese tipo de pensamiento donde crees que tus planes van a ser puestos sobre el escritorio de Dios para que Él los apruebe.
Y eso no va a pasar porque Él ya tiene unos mejores para ti y para mí. Y si has perdido el tiempo hasta el día de hoy haciendo tus propios planes, mis queridos, arrepiéntese. Arrepiéntete de ese pecado. Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, queridos, y van empeorando. Eso dice la Biblia. Yo no quiero ser un ave de mal agüero, lo dice la Biblia. Los días son malos y van a empeorar. Y súmale que un creyente esté perdiendo el tiempo, los días re malos, porque el Señor Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y necesitamos iluminar mientras estamos en este mundo. El tiempo es corto y las almas se pierden. Dios trastornó a Jonás por hacer sus propios planes. Y Dios te trastornará a ti si haces tus propios planes y no incluyes a Dios. Te quiero desafiar a lo siguiente, querido. ¿Qué tal si dentro de tus planes empiezas a compartir más de Jesús? Te aseguro que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si dentro de tus planes decides empezar a estudiar la Biblia? Te aseguro que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si dentro de tus planes decides orar más en familia? Te aseguro que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si dentro de tus planes decides servir a Dios? Te aseguro que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si dentro de tus planes decides poner a Dios en primer lugar? Te aseguro que esa es la voluntad de Dios. Un hombre llamado Martín Lutero, un reformador, que por cierto en este mes de octubre, que es el mes de la Biblia, les aclaro a todos, este mes es el mes de la Biblia, no es el mes del Halloween, ni de las brujas, ni de nada de esas cosas oscuras. En un tiempo como este, un hombre llamado Martín Lutero, un reformador, dijo, hagamos planes para Dios como si tardara en venir y vivamos vidas santas como si viniera hoy. Qué sabiduría de palabras. Mi querido, vamos adelante con nuestro siguiente punto, la condición en los planes. Santiago nos dice en el versículo 15, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Quiero hacerte una aclaración para los que me escuchen. Este es un mensaje para cristianos. Pido perdón si de pronto usted se siente excluido, pero este es un mensaje para un creyente, para alguien que se ha rendido a Cristo, para alguien que considera a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque recuerden, queridos, que Cristo es primero Señor y luego Salvador. Cuando una persona se rinde a Dios, se rinde primero a Él como Señor. Señor significa amo, dueño, rey. Así que en este versículo, Santiago dice, lo que ustedes deberían decir es, si el Señor quiere. Adonai, el Señor quiere. Así que si tú eres un creyente, un cristiano, un seguidor de Cristo, tienes un Señor que es también tu Salvador, que compró tus derechos en la cruz del Calvario. Y compró tus derechos y mis derechos porque éramos esclavos del pecado y del diablo. Pero el Señor Jesucristo con su preciosa y poderosa sangre los compró ahora somos de su propiedad. Somos tan suyos que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así que no le pertenecemos. Y si no le pertenecemos, Él es nuestro dueño. Por tanto, nos ajustamos a sus planes. Así que, mis queridos, nuestros planes están reservados a los derechos que compró Jesús en la cruz. Recuerden que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que Dios no se va a equivocar contigo. Jesús es primero Señor y luego Salvador. Si el Señor quiere, mañana vivirás. Si el Señor quiere. Si el Señor no quiere, no tendrás coronavirus.
Si el Señor quiere, conservarás tu trabajo. No es por tu sabiduría, ni tu pericia, ni tu inteligencia. El Señor te regala la provisión. Él te da el sustento porque Él se hizo cargo de ti, porque tú te rendiste a Él. Jonás olvidó que el Señor es el que hizo los mares y los cielos. Y cuando Jonás cogió otra ruta y se montó en un barco para ir al lugar equivocado, el Señor de los cielos y de los mares mandó uno de sus súbditos en el mar, un pez gigante que se tragó a su siervo y lo escupió en Nínive para que hiciera la voluntad de Dios. Queridos, quiero decirles que Dios va a hacer su voluntad en tu vida a pesar de ti y a pesar de mí. Él va a hacer su voluntad en tu vida y en mi vida, aunque yo no le colabore. Jonás no colaboró para nada. Jonás se resistió. Jonás tuvo el descaro de enojarse con Dios cuando vio que Dios, ciertamente por la predicación de Jonás, perdona a una ciudad completa y les otorga la salvación. Y Jonás se llenó de ira. El profeta de Dios, el hombre de Dios, no quería que Dios perdonara a unos impíos. No cabe eso en la cabeza. Pero Dios tenía un plan. Y con o sin el deseo de Jonás, Jonás debía ir. Y te quiero decir que lo va a hacer contigo. Porque tú y yo somos sus hijos. Porque tú y yo fuimos comprados. Porque Él tiene un plan que lo va a perfeccionar. Dice la Biblia, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Él no dejará botado lo que empezó contigo y conmigo. Dios lo va a hacer sí o sí. Y yo glorifico a Dios por eso. Hoy le doy gracias a Dios por todas las veces que el Señor me dijo no. Por todas las veces que estuve confundido, yéndome hacia el lugar equivocado y pensando que Dios no quería conceder los deseos de mi corazón. Hoy le agradezco porque me estaba protegiendo. Me estaba guardando como quizás, tal vez hoy, no te están saliendo las cosas como tú quieres y quizás Dios te está protegiendo. De pronto te lanzan del barco donde estás para encontrar la ruta de Dios y para que veas cuánto te puede usar Dios en su voluntad. Pasemos a nuestro último punto. Esta es la cara de la arrogancia, esta es la cara de la jactancia. Esta es la cara de alguien que le dice a Dios, hola Dios, mira, tengo buenos planes, me voy para Tarsis, me voy de tour para Tarsis y quiero decirte que estoy feliz. El versículo 16 que estamos leyendo de la carta de Santiago dice, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Esta cara de este hombre de jactancia de Jonás camino a Tarsis. Pero él no sabe que su risa se convertirá en llanto y que llorará dentro del vientre de un pez y que su gozo se convertirá en tristeza por reírse de Dios, por darle la espalda a Dios, por darle ideas a Dios, por decirle a Dios, yo tengo mejores ideas que tú, Señor. La jactancia es presunción, la jactancia es vanidad, es petulancia, es pedantería, es suficiencia, es orgullo, es soberbia, es altanería, es ostentación. Es decirle, Señor, yo también sé. Yo te pongo el plan sobre el escritorio y tú ponle el chulo, que yo soy muy inteligente. Todos los que han pensado así han salido frustrados. Mis queridos hermanos, es hora de incluir a Dios en nuestros planes. Es hora de incluirlo de verdad, de orar antes de actuar, de orar antes de actuar. Y actuamos cuando ha sido confirmado
por su palabra y por su espíritu, su voluntad en nuestra vida. Es hora de pedirle permiso a Dios. Es hora de preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad esto que estoy haciendo? Es hora de esperar en el Señor y no apresurarnos. Dice la Biblia, el que creyere no se apresure. Es hora de acordarse que Dios tiene 3 respuestas: sí, no o espere. Y las 3 son buenas, agradables y perfectas. Es hora de humillarse, querido. Porque Dios no quiere presumidos entre su pueblo. Dios no quiere que gente resistente. Recuerda que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. ¿Estás pidiendo plata prestada? ¿Tienes con qué pagar? ¿Sabes lo que dice Dios acerca de los préstamos? ¿Estás pensando en viajar? ¿Ya le pediste permiso a Dios? ¿O tú eres de los que viajas sin pedirle permiso a Dios y cuando estás allá, dices, Señor, gracias por traerme acá? Pero nunca le dijiste, puedo ir allá. Y además llegaste allá con plata prestada y vuelves de unas vacaciones a pagar un crédito que no puedes pagar. Es mejor ahorrar para ello. ¿Estás pensando en casarte? ¿Estás seguro que esa es la voluntad de Dios? ¿Que Dios te está guiando de esa decisión? ¿Vas a cambiar de casa? ¿Cuánto llevas orando por eso? ¿Tienes los recursos? ¿Tienes cómo responder a esas deudas? Mis queridos, la vida es como la neblina de esta mañana. La vida es breve, es como un soplo, es como un parpadeo. Hagamos planes con Dios. Hagamos grandes planes con Dios. Piensa en grande con Él, porque Dios es un Dios grande. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle si pedimos de acuerdo a su voluntad. Quiero terminar con la siguiente ilustración. En nuestros dispositivos móviles hay una aplicación que se llama Waze. A mí me encanta. Todos esos dispositivos que tienen un mapa, una ruta que me muestra el tiempo real de una ruta. Me muestra el camino que he de seguir. Con el Waze ocurre algo extraño, y es que los que conocemos la ciudad casi siempre tenemos una ruta para ir del punto A al punto B. Pero a veces cuando ponemos la aplicación, el Waze nos manda por algo, una ruta diferente. Y uno dice, por allá no debe ser. Pero resulta que el Waze es hecho con un satélite, tiene una visión satelital. El Waze puede ver adelante dónde está el trancón, dónde está el problema. Y por eso te cambia la ruta. Y yo les confieso que a veces cuando he puesto la aplicación y me muestra la ruta que no es la tradicional mía, entonces yo insisto en la mía. ¿Y saben qué pasa? Llego tarde, se me daña el genio y me da rabia saber que ese aparato tenía la razón. Queridos, quiero decirles que existe una aplicación mucho más poderosa que el Waze, y es la aplicación de la Biblia. La palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis queridos, el Espíritu Santo y su palabra son nuestra mejor guía. Apoyémonos en ella diariamente, no seamos soberbios. Si vas a hacer planes, mira primero el Waze espiritual, y si la ruta es rara, síguela, porque es Dios quien te guía, querido. Quiero invitarles a orar para terminar. Padre, te queremos alabar, te queremos dar gracias por este día precioso que nos das. Gracias por esta palabra de advertencia, de exhortación. Señor, gracias. Reconocemos hoy, sí reconocemos, Dios, que nuestra agenda no es 100% tuya, que hay muchos planes en los que no te hemos incluido y no te hemos incluido porque sabemos que nos vas a decir que no. Y hoy te pedimos perdón porque sabemos que esos planes nos llevan a alejarnos de ti. Pero no queremos eso más, oh Señor.
Queremos incluirte porque tú eres sabio y santo, y tus caminos son mejores que nuestros caminos, y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso, mi buen Señor, hoy te pido perdón. Si he andado en mis propios caminos, si he sido necio, si he sido terco, si me he montado en el barco yendo a Tarsis sabiendo que mi tristeza se convertirá en llanto. Oh Dios, ayúdame a preguntarte siempre si tú quieres, si tú lo apruebas, si tú estás de acuerdo. Porque yo hace un tiempo te he declarado mi Señor y mi Salvador. Y por tanto tienes toda la autoridad para intervenir en mi vida, para frustrar mis planes. Señor, encáusame en tu voluntad, encamíname en tus sendas. Fija tus ojos sobre mí, oh Dios, porque tú conoces que en ocasiones soy torpe, que he sido terco, Señor, y te pido perdón por ello. Te doy gracias por las veces que he acertado. Sé que las veces que he acertado es cuando he orado, cuando he leído tu palabra, cuando he estado cerca de ti, el camino ha sido seguro. Por eso, Dios, hoy me vuelvo a ti, hoy te pido que me vuelvas a tomar de la mano para ver la luz clara, para sentir tu mano sobre mi hombro, guiándome todos los días de mi vida. Te glorifico, Señor, porque tú eres el camino, Jesús. Tú eres la verdad y la vida. Y quiero seguir en esa ruta. Quiero aprovechar el tiempo de lo que me queda, Señor, porque mañana no sé si viviré. Gracias por tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.